demanda de las personas, de las familias solicitantes, generalmente es de los 0 a los 18 meses y siendo excesivos hasta los 3 años. Si el Estado no es capaz de darle respuesta o de agilizar los procesos para que los niños y niñas sean adoptados en esos rasgos de edades, van creciendo en los hogares y van perdiendo la posibilidad de tener una familia a través de la adopción. El artículo 6 de esta convención establece que cada Estado parte de la convención va a tener una oficina central donde se va a centralizar todo. Entonces en El Salvador se previó en aquel momento que no fuese solo bueno, se creó la Oficina para las Adopciones, la OPA, integrada por la Procuraduría General de la República y por el ISNA. Esta oficina para las adopciones, que es como un híbrido, ¿verdad? Una mezcla de ambas instituciones a razón de sus competencias, porque la ley le da al ISNA la investigación del niño y le da a la Procuraduría la calificación o la designación, digamos, aprobación de las familias, tanto nacionales como extranjeras. Va más allá de eso, sino es un poco la casuística en cada caso. A veces eso genera el retraso del que tanto se habla en el tema de las adopciones. Porque se vuelven tan burocráticos los trámites. Por ejemplo, yo conozco un caso de una pareja que llenaba todos los requisitos y les entregaron a la criatura de 6 meses de edad en hogar sustituto. Y la niña ya cumplió 9 años y todavía está el trámite. O sea, y a estas alturas no le van a salir, mire, devuélvanos a la niña. O sea, es una situación bien dramática. La experiencia a nosotros nos indica que hay casos en los que es más expedito su trámite, ¿verdad? Y hay casos en los que es más difícil, ¿verdad? Por las mismas características de las investigaciones. En el caso, estoy hablando puntualmente de la investigación del niño, ¿verdad? En febrero de 2010, Luis Salazar, director del ISNA, señalaba que al asumir su gestión, había encontrado 2.454 niños institucionalizados en los centros de atención del ISNA, y un 45% de esta población sin siquiera tener partida de nacimiento. Yo tengo un listado por ahí de 65 niños que ya están en las declaratorias de aptitud, pero que están entre los 10 y los 15 años y que ya no hay posibilidades de conseguirles familia. Ya no, porque las familias no quieren ya niños de edades avanzadas porque pues el carácter y la personalidad de los niños se forja desde que están tiernitos hasta más o menos hasta los 6 años, de acuerdo a los psicólogos. El aparato psíquico en gran parte se configura en los primeros 5 años de vida. Según el modelo freudiano, la parte, lo que se conoce como el superyo o la parte de la moral se configura luego de los 5 o 6 más o menos. Pero digamos que lo que serían las funciones del yo, el self, el sí mismo o el núcleo de la primera identidad, pues sí, se configura en los primeros 5 años de vida. Es el momento en la primera infancia, de 0 a 6 años, y luego segunda infancia, de 6 a 12, ¿no? Pero de 0 a 6 años en la primera infancia es el momento en el cual se tienen las primeras experiencias de todo. Las primeras experiencias de contacto con la realidad, las primeras experiencias de apego, las primeras experiencias de afecto, los primeros traumas, los primeros miedos, los primeros temores, las primeras alegrías. Cada cosa que vamos viviendo y que el ser humano va experimentando va determinando considerablemente lo que será en el futuro. Nosotras lo que hemos hecho es como crear una especie de vínculo con algunas familias, con ciertos niños, un poco buscando la parte, ese vacío afectivo de los niños y niñas también. ¿Ya? Y también pensando, y cuando
nosotras ya no estemos, ¿cuál va a ser el vínculo aquí en el hogar? Sus compañeros ya no van a estar y nosotras quizá no vamos a estar porque somos religiosas y nos van a cambiar, que es un poco el miedo también psicológico de los niños y niñas de encariñarse con la madre, porque ellos un día amaron y los abandonaron, y entonces la hermana también se va a ir en un momento, y es una de las cosas que yo manejo mucho con ellos. Ciertamente, ya desde en los primeros 5 años de vida es cuando se configura la esencia del carácter. Eso no quiere decir que este carácter y la personalidad, que es más extenso, que sería un constructo más global, más amplio que el carácter, no pueda modificarse o no pueda terminar de consolidarse en un momento posterior, ¿no? Pero, insisto, la esencia está configurada desde los primeros años de vida. En realidad no tenemos ahorita como oficina programas de sensibilización. Estamos trabajando en diseñar un proceso que nos permita sensibilizar, pero para eso también tenemos que tener en cuenta que somos 2 autoridades en el tema de la adopción y que nosotros, llegado un momento, cuando declaramos idónea de la familia, dependemos que existan declaratorias de adoptabilidad y eso depende del ISNA. Y después se agrava más la cuestión porque nosotros depuramos el procedimiento, pero si no tenemos declaratorias de adoptabilidad de parte del ISNA, nos quedamos ahí estancados y la gente pasa a esperar en una lista de asignación. Y entonces el proceso se estanca y ahí es donde se vuelve largo. Según 2 directoras de centros de atención de menores y que prefirieron el anonimato, desde enero de 2010, el ISNA no está entregando declaratorias de adoptabilidad, sin ninguna explicación a tal medida. No, para nada. Nosotros estamos trabajando a diario en las aptitudes de adopción, que son firmadas por el señor director. No quiero decir con esto que el ISNA tiene la culpa, sino que lo que quiero decir es que tenemos que mejorar esa parte, ¿verdad? Porque probablemente el ISNA se tome el tiempo adecuado para declarar la adoptabilidad, pero eso a nosotros nos genera un atraso, nos genera que la gente a veces esté inconforme, que la gente reclame, porque piensan que ya fueron declaradas idóneas y no se les entregan niños en adopción. Dentro del recién creado Departamento de Medidas de Protección en el ISNA, existe un equipo de trabajo que se encarga de emitir las declaratorias de adoptabilidad, conformado por 2 abogados, 2 trabajadoras sociales y una psicóloga. Definitivamente que hay falta de recursos, sí, porque a veces los defensores públicos llevan hasta 300 casos mensuales, entonces es casi imposible, ¿verdad?, sacar adelante esto. Entonces, es decir, los equipos técnicos son tan escasos que 3 personas, un profesional de psicología, un profesional de trabajo social y un profesional del derecho. Esos son los equipos técnicos. Entonces, pero ese equipo técnico tiene como 60 casos, ¿para qué tiene que sacarlos este mes? Entonces, 2 casos por día, es imposible. Cuando se identifican en estos motivos de atención causales de abandono, ¿verdad? Le estoy hablando del abandono puro, o sea, es decir, cuando el niño tiene completamente roto su vínculo moral y material con su grupo familiar, entonces se hace una investigación, una búsqueda, que nosotros nos apoyamos mucho de los medios de comunicación, ¿verdad? Usted ve la publicación en los periódicos de fotografías de niños en los centros en cumplimiento a una disposición de la ley que nos ordena a publicar la foto para descartar que haya algún familiar o alguien que nos pueda dar información relativa de la historia del niño, ¿verdad? Pasado esa investigación, ¿verdad?, que la ley, nosotros hemos determinado que son son 6 meses para que esperemos si alguien viene, si alguien se presenta o hacemos la búsqueda nosotros de familia. Entonces, incluso antes, en casos particulares, este expediente pasa al equipo de adoptabilidad. Este equipo
es el que se encarga de verificar esos criterios, ¿verdad? Si el niño tiene las condiciones para ser considerado apto. Según el artículo 182 del Código de Familia, podrán ser adoptados los menores de filiación desconocida, abandonados o huérfanos de padre y madre. Y se considera abandonado todo menor que se encuentre en una situación de carencia que afecte su protección y formación integral en los aspectos material, psíquico o moral, por acción u omisión. Pero hay un requisito que es sine qua non. Sin ese requisito yo no puedo considerar a un niño sujeto de adopción, y es que el niño debe de estar asentado, debe tener existencia legal. Entonces, ese proceso del asentamiento de niños abandonados le corresponde a la Procuraduría General de la República. El artículo 72 del Código Civil dice que la existencia legal de una persona es a partir de la que es inscrito en el registro de estado familiar. Entonces no existen. De acuerdo al 224 del Código de Familia, ella es la representante legal de estos niños que carecen de madre y padre. Si la mamá está condenada, perdió sus derechos civiles. Entonces, ¿quién es el representante legal? La Procuradora General de la República. Nosotros estamos ahora con la gente con nuestros compañeros de trabajo y la gente de la Procuraduría, tratando más bien de construir estrategia o de llevar una estrategia más expedita para eso, en la identificación de los niños y en la designación y en la solicitud del asentamiento a la Procuradora para que sea de forma rápida, ¿verdad? Para que el niño no tenga que esperar un año y al año viene su partida de nacimiento que está sentada, ¿verdad? Porque ¿qué ha pasado en ese año? Se han perdido tiempo precioso en el que él pudiera tener una familia, ¿verdad? Pero que no la puede tener en adopción porque no tiene existencia legal. Debido a la falta de presupuesto en el ISNA, han firmado un convenio legal con la ONG Plan Internacional para financiar el asentamiento de niños y niñas abandonados sin representación legal. Anteriormente la Procuraduría tenía una unidad que solamente trabajaba con los asentamientos. Le estoy hablando hace unos 5 años, más o menos. Entiendo que ese esfuerzo se perdió y ahora se va a retomar. Antes, ¿por qué no se había hecho? Sí se hacía. ¿Por qué se dejó? No se conocía exactamente este dato. ¿Cómo no? Yo creo que sí se hacía. Lo que para cada caso, cada equipo y cada centro trabajaba sus casos y le daba el trámite que correspondía, ¿verdad? Entonces antes no era así, No. no había una relación. Por eso es que le Es preguntaba. que mire, se sesgaba si en mucho, realidad se era sesgaba. eficiente eso. Es que esto siempre ha pasado y no solo ahí en la Procuraduría. Esto es una cuestión de las instituciones, de desacreditarnos, de descalificarnos de esto y que lo otro, tú no lo haces bien, yo lo hago mal, o yo lo hago mejor que tú, o los dos lo hacemos mal. Eso ha sido una situación de las instituciones, ¿verdad? Y eso es una realidad que no se puede negar. Bueno, si ya no hay oportunidades para un hogar sustituto, obviamente el niño está condenado a estar institucionalizado. Así, esa es la realidad cruel. Y muchos de ellos, a veces carentes de documentos de identificación, muchos de ellos carentes de documentos, es decir, de la partida de nacimiento. El elemento tal vez que perjudica en estos casos de los niños que están en hogares y que han sido abandonados, que son huérfanos y eso, es el elemento apego, el factor vínculo. ¿Por qué? Porque a pesar de que en los hogares, en los centros de acogida y en los orfanatos se trabaja mucho en estos temas últimamente, pero siempre no es del todo posible garantizarle un apego seguro al niño. ¿Por qué? Por ejemplo, el cambio constante de cuidadores genera un deterioro afectivo importante y en la configuración del psiquismo de un niño o de una niña abandonada.
Entonces, ¿qué pasa si tú no desarrollas un apego seguro, un vínculo seguro? Tus relaciones sociales en las diferentes etapas de tu vida serán inestables, serán insatisfactorias, serán frustrantes. ¿Por qué? Porque tendrás a la base, eso se explicaría desde un apego inseguro, desde problemas de vínculo, desde una experiencia de abandono. Que esa experiencia de abandono tiene secuelas en el desarrollo en general de la vida humana, ¿no? La mejor opción para los niños es una opción de familia, ¿verdad? ¿Y el ISNA cómo puede restituir una familia si no la encuentra? ¿O cómo puede el ISNA... yo creo que el trabajo... Yo quisiera que quedara como bien establecido que todos los proyectos de atención dentro del ISNA definitivamente tienen fortalezas y debilidades que tienen que superarse, y yo creo que en esa línea vamos. Y cuando no podemos, tenemos que derivarlos a estos programas más abiertos, para que el niño no pase todo el tiempo en un albergue de centro cerrado, porque todo lo que la institucionalización implica en el desarrollo humano es complicado. Lo vemos después. Lo vemos en la adultez, ¿verdad? Lo vemos en la niñez y después en la adultez. La Oficina para las Adopciones señala que la demanda de las adopciones al año no pasan de 150 nacionales y 80 solicitudes de adopción internacionales. Yo creo que el primer factor es falta de sensibilización hacia el tema de la restitución de los derechos de los niños y niñas, de manera general, y de manera muy especial, falta de interés por contribuir a la restitución de un derecho elemental de los niños y niñas, como es el derecho a tener una familia, por lazos que no sean los consanguíneos. Y dicho sea de paso, pues acá confluyen dos derechos. Uno que es el derecho del niño a tener una familia, pero también derechos de las familias solicitantes a tener una familia y que por diferentes razones no la han tenido. A veces, y en el pasado, pues han habido muchas personas que se han lucrado de esto. Hay agencias que están inscritas en la Procuraduría General, agencias de adopción extranjeras que cobran una fortuna por la adopción de una criatura. Entonces aquí hay un montón de situaciones bien complejas, ¿verdad? Este es un secreto a voces, ¿verdad? Situaciones muy complejas. Y yo no puedo señalar a nadie en particular, ¿verdad? Pero sí estas situaciones se han dado. Y esto es muy conocido desde que nosotros fuimos fundadoras de los juzgados de familia, ¿verdad? Y hay de empresarios y todo que están interesados y que han introducido piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa, personas incluso que han estado antes en cargos públicos importantes, ¿verdad? Como una primera dama de la nación, se presentó su propia propuesta. Entonces, qué bueno si todas estas propuestas tienen este objetivo noble, pues bienvenida y aplaudida, ¿verdad? Voy a ser muy fuerte, pero muy concreta. Yo siento que a veces no nos interesa la vida de los niños y niñas, sobre todo las instituciones gubernamentales. No les interesa. Y son procesos que nosotros como institución no gubernamental no podemos hacer, porque nosotros no estamos en capacidad de dar en adopción a nadie. No nos lo patentiza la ley, pues no nos deja hacer eso. Y ellos son procesos tan burocráticos que ahí yo siento que separa demasiado las situaciones. Yo por ahí lo veo el problema, muy serio, muy serio.